¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Nicolás Nepote. Recorrió América Latina, recorrió América Central, recorrió México en bicicleta y solo. Y no es simplemente una aventura, sino que significó fundamentalmente una búsqueda interior que se inició hace más de 8 años, ¿no? Y que tiene que ver con qué es lo que uno piensa en la soledad, entre otras cosas. Bueno, todo esto está reflejado en un libro que tiene una próxima aparición, que se llama Perspectivas. Y también agregar que, bueno, tenemos el placer de tenerlo aquí porque en su paso por el teatro tuvo su debut actoral junto con nuestra querida Maggie Artigues. Así que en segundos con Nico Nepote aquí en Perfiles de Época. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nico? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Antes de empezar a hablar del viaje, que fueron cerca de 20.000 kilómetros solo, ¿no? ¿Cuándo tuviste la necesidad de esta búsqueda interior? Que se reflejó en el viaje, pero mucho tiempo atrás, ¿no? Totalmente, mucho tiempo atrás. Creo que fue de un momento para el otro, o por lo menos en cómo yo lo sentí. Recuerdo que estaba en un viaje en Perú. Mi forma de pensar era totalmente distinta y ese día pasó algo, sensaciones y demás, donde empezaron a cambiar las cosas. Hay algo que escribí ese día, te estoy hablando del 2013, que lo que escribí fue como que sentía que tenía las piernas atadas, pero que un nudo se había desatado ya, que tenía un nudo menos. Entonces sentí que ese viaje fue un cambio muy grande en mi vida, donde empecé a trabajar para encontrarme, para estar mejor conmigo mismo. En ese entonces trabajaba mucho o trabajaba de manera muy ansiosa, pensando mucho en el futuro, con problemas para dormir. Y con el tiempo, y sobre todo en ese viaje, me empezó a despertar las ganas de conocer otras cosas, otras culturas, otras maneras de pensar, otras formas de ver la vida que eran mucho más sanas. Ajá. Y recorriste casi 20.000 kilómetros en bicicleta y solo. Sí. Con una mochila. Así es. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cuántas horas pedaleando por día? Eso variaba, pero en promedio eran 100 kilómetros diarios, entre 6 y 8 horas, dependiendo el día, dependiendo el viento, dependiendo, bueno, el sol, la lluvia. Pasé todas las situaciones que se te ocurran. ¿Y en qué pensás 8 horas pedaleando? ¿En qué pensabas? Muchas cosas, pero particularmente el pensamiento era enfocado. Creo que ahí está la clave. Porque al enfocar tus pensamientos, los direccionás. Pasa algo ahí, por ejemplo. Había días que pensaba en sistemas para mi trabajo, sistemas para que una situación mejore, sistemas para resolver problemas. También pensaba en cosas de mi vida. En el medio del desierto, pedaleando solo, empezás a reflexionar. ¿Qué pasó cuando era chico? ¿Qué pasó cuando fui a la universidad? ¿Qué pasó en tal trabajo? Cosas que se te vienen, no son buscadas. Pero la cantidad de tiempo solo, rodeado de naturaleza y en una actividad automática, te lleva, o por lo menos en mi mente, a reflexionar. Y eso es lo que me gusta de moverme, incluso haciendo actividades que son semiautomáticas, como pedalear. Ajá.
Es decir, que oficiaste de tu propio psicólogo en cierta forma, ¿está mal definido? No, está bien definido. Yo creo que sí, que es así. Y que todos debemos ser nuestro propio psicólogo. Porque nuestra voz o nuestro diálogo interior es muy importante para conocernos. Y si nos conocemos, podemos actuar. Y si nos conocemos, podemos ser sinceros. Y si somos sinceros con los demás. Uh-huh. Y antes de emprender el viaje, ¿qué hacías y cómo se te ocurrió decir, bueno, yo me largo a bicicletear 20.000 kilómetros? Uh-huh. Es que no pensé eso. No. Si no, no lo hubiese hecho. Sí. Un día pensaba, me hicieron esta misma pregunta y decía, me puse a reflexionar y decía, si tengo que ahora tomar la decisión de decir, bueno, me voy 2 años, 3 años en bicicleta y tengo que pedalear tanto, no lo haría, porque es algo muy planificado que no es real. Lo que yo sentí fue ganas de moverme y lo hice. Uh-huh. Tomé la decisión y me fui, no es que planifiqué, de hecho fueron horas desde que tomé la decisión a que me fui. Sí. No le avisé a nadie, directamente me organicé y me fui. Ajá. Me imagino que en la soledad, porque bueno, después vamos a hablar de las paradas también, ¿no? Y de la diversidad cultural con que te enfrentaste, ¿no? Me imagino que la soledad también, por un lado, ayuda a hacerse uno un montón de preguntas. Exacto. No sé si uno está en condiciones de responderlas, ¿no? Si uno mismo está en condiciones de responderlas, claro. ¿No? Me imagino que te habrá pasado eso, ¿no? Sí, lo que decís es totalmente cierto, porque cuando estás en silencio, o cuando podés apagar el ruido social o el ruido ambiente, ahí realmente te pones a reflexionar. Porque muchas veces nos anestesiamos trabajando o tomando alcohol, un montón de cosas, cada cual tiene sus formas, para no pensar. Y evadimos esas preguntas que se nos vienen. Entonces, en el momento que se te vienen y estás solo y estás en un momento donde estás buscando encontrarte o hacer un cambio, creo que ahí es el momento donde vienen las respuestas sinceras. Ajá. Porque las respuestas creo que siempre están. El punto está en que las evadimos o no las escuchamos, por miedos, porque no es el momento, por lo que fuere. Porque no somos autocríticos tampoco. O porque no somos autocríticos. Exacto. Me imagino, ¿no? Es decir, a veces no asumimos las responsabilidades. Todos tenemos errores también. Exacto. Todos tenemos errores, ¿no? Pero ¿fue una búsqueda del interior? ¿Fue una cuestión de escaparte de una realidad que te agobiaba? Me gusta la pregunta. ¿Sí? Me gusta. No creo que haya sido escaparme porque muchos asocian el irte a otro lugar como escape. Pero viéndolo positivamente es una búsqueda, o es generar un movimiento para lograr un cambio, para ir hacia algo. Uh-huh. Entonces yo lo veo de esa forma. Siempre mi manera fue moverme en función de lo que estoy buscando. Cuando algo no me gusta, uh-huh. Cuando algo me hace mal, me muevo. Uh-huh. Me muevo hacia el cambio. No necesariamente moverse físicamente, pero ya el movimiento genera un cambio de algo, un cambio de trabajo, un cambio de ciudad, un cambio de perspectiva. Y el viaje, yendo ya en el itinerario del viaje, ¿no? ¿Esto lo planificaste o simplemente dijiste, bueno, paro en este lugar porque me gusta este lugar, porque tal vez hice algún contacto con este lugar? ¿Cómo fue eso? Eso fue un poco y un poco, porque pensá que por momentos estaban recorriendo el desierto de Perú, atravesándolo. Entonces tenía que planificar, es decir, si de tal punto a tal punto, cuántos kilómetros había, si tenía algo para comer en el medio o para dormir. Entonces eso lo iba planificando, sí, antes de salir. Porque lo máximo que hice fueron 140 kilómetros por una cuestión de tiempo y una cuestión física también.
porque quizás podía hacer un día 200, pero en el trayecto de varios meses haciendo eso, el cuerpo lo tenés que cuidar y tenés que pensar en lo que viene. Ajá. Pero por momentos quería llegar a tal lugar y veía un lugar que me parecía que estaba bien y por una energía buena me quedaba en ese lugar. Sí. Entonces era un poco y un poco. Pero ¿qué hacías? Cuando llegabas a ese lugar tenías que hospedarte, Claro. ¿Cómo hacías con esa historia? Bueno, eso sí, eso era mucho más sentido. Por ejemplo, lo que buscaba es, en todos los lugares, ya sea grandes o chicos, hay una plaza de armas, la plaza principal. Entonces siempre me iba, en primer lugar, a ese lugar, la recorría, utilizaba ese tiempo para elongar, relajar el cuerpo, porque venía de 100 kilómetros, de esas horas que te dije pedaleando. Entonces las utilizaba como para bajar y observar el lugar. Y ahí iba a buscar un hotel, un hostel o lo que había en ese lugar. Sí. Era muy variado porque fueron muchos los lugares que estuve. En algunos eran ciudades grandes, en otros eran ciudades con 8.000 habitantes. ¿Y con quién te relacionabas? ¿Le contabas la experiencia que estabas haciendo? ¿Y qué te decían? No necesariamente, porque muchas veces es una pérdida de energía. Y yo tenía que cuidar mi energía porque era mucho el desgaste que estaba haciendo. Entonces, hablar con alguien que no te entienda o que incluso piense que... Generalmente cuando estaba esa charla te decían, no te creían, o nada, ¿cómo que venís? Estás loco. Entonces empezás a seleccionar a quién le decís y a quién no. Pero en el momento en que encontraba a alguien que veía la buena predisposición y entendía su forma de pensar, en una charla ahí sí le decía, estoy recorriendo, pero no era mi necesidad porque yo venía muy fuerte conmigo mismo. Pensá que cuando estás solo y estás con un objetivo y lo tenés que cumplir, porque muchas veces lo único que hacía era mirar la rueda de la bicicleta y la línea discontinua de la ruta, tac, tac, tac. Entonces era mi pensamiento y eso para no desviarme del objetivo, porque el viento te tiraba para atrás, porque la lluvia te africaba, porque el calor te quemaba. Entonces tenía que focalizarme. Vamos a hacer una pequeña pausa. Me gustaría charlar cómo fue también enfrentarte con una gran diversidad cultural, porque no es lo mismo Bolivia que Perú, que Colombia, que América Central, que México. Exacto. ¿Qué experiencia te dejó? Es decir, todo esto y qué perspectivas. ¿Te parece? Perfecto. Enseguida seguimos con Nicolás Nepote. Seguimos con Nico Nepote, recorrió cerca de 20.000 kilómetros en bicicleta, una mochila y un celular para orientarse y había quedado pendiente, bueno, el tema de, fue difícil encontrar tanta diversidad cultural porque vos estabas solo, llegabas a Bolivia, llegabas a Colombia, México, ¿no? ¿Cómo fue eso? Y segundo, si en algunos lugares tuviste contactos con gente que te ofreció hospedarte o no. A ver, contanos esto. En cuanto a la primera pregunta, difícil no fue, porque mi forma de ser siempre fue muy abierta y me gusta ir hacia la esencia de las personas. Todos tenemos diferencias, pero todos tenemos algo en común y eso es lo que pude encontrar en tanta diversidad. Entonces, contestando a tu pregunta, no se me hizo difícil, al contrario. Hay gente muy amable en todos lados, eso es un factor común, y muy predispuesta. De hecho, esto lo utilizo para la segunda pregunta, que mucha gente se ofreció a alojarme, no solo alojarme, sino particularmente en Perú, donde se contactó mucha gente conmigo por Facebook al contar mi historia. La gente me escribía, me preguntaba dónde estaba alojado y se acercaban para saludarme y para otros para llevarme bolsas de comida.
Fue muy amable la gente, fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Recuerdo un día una familia de Perú. El padre me escribe, se contacta conmigo, agradeciéndome por contar mi historia, que a él lo motivaba y a la vez quería que sus hijos me conozcan, sus hijos eran chiquitos, los conocí posteriormente, para que aprendan a ser libres. Y me encantó el concepto del padre, era una pareja joven, de hecho eran más chicos que yo, y me pareció muy interesante porque compartimos un almuerzo de domingo, y un almuerzo de domingo representa mucho porque al viajar solo... es parte de tu familia. Es parte de tu familia y bueno, yo valoro mucho a mi familia y la raíz de... No la raíz, sino la costumbre de compartir ciertos momentos con tu familia son importantes. Entonces, digo, este momento en familia, en otro país, con personas que no conoces, pero que las sentís tu familia, es muy interesante. Y no solo compartir un almuerzo, sino después me llevaron a recorrer la ciudad, me llevaron a pasear, luego me dijeron, quédate a dormir, me dieron la pieza de uno de los nenes. Son todas historias que te enriquecen como persona porque entendés que el mundo va por otro lado. Se habla mucho negativamente del mundo, de las noticias, de los robos, de la inseguridad, pero yo nunca vi eso del mundo. Siempre vi cosas buenas y esas cosas buenas te pasan cuando vos vas caminando con amor, vas caminando con sinceridad y bueno, eso es lo que me encontré en todas las culturas. ¿Qué experiencia te dejó esta aventura, esta historia? ¿Qué experiencia te dejó en lo personal? Decir una sería difícil, pero me voy a tomar unos segundos para pensarla. Es decir, ¿la soledad ayuda? ¿Podría ser? Yo creo que es como todo. La soledad te puede ayudar, pero también te puede ser contraproducente. Creo que es una cuestión de perspectivas, de cómo tomes tus cosas y cómo tomes las situaciones que te pasan alrededor. Pero, volviendo al punto, la soledad pienso que te hace reflexionar. Y la reflexión siempre es buena. ¿Volverías a hacer el viaje o no? Sí. ¿Sí? Pero no sé si de esa forma. En realidad lo tengo que sentir. No, en este momento no sé si lo volvería a hacer de la misma manera. Siento que ya está, que va a haber otro. Otra historia. Otra historia, todo el tiempo. Sí. De hecho, muchas veces me cuesta hablar del viaje porque es pasado para mí. Me dejó muchas enseñanzas, incluso hay vivencias que van a repercutir cuando yo tenga 55, 60, para el resto de mi vida. Pero volver hacia atrás es como que ya pasó el viaje, ya pedaleé, ya pasé 14 países, ya viví un montón de experiencias. Ahora estoy acá, de hecho ahora estoy acá hablando con vos y es mi presente. Y muy cerca de ya la publicación de Perspectivas. Háblame de Perspectivas. Así es, muy pronto va a estar Perspectivas. A ver, ¿cómo se te ocurrió y qué es Perspectivas? ¿Cómo se me ocurrió? Creo que no te podría contar eso, porque creo que lo sentí. De hecho fue todo muy rápido. Recuerdo que estaba en Nueva York en el 2015 en una plaza, Washington Square Park, sentado, como siempre con cuadernos y lapiceras, porque de chico me gustó escribir. Y venía con la idea del libro. De hecho, esa sensación de querer escribir un libro la tuve siempre, desde chico. Por eso no sé por qué y no sé cuál fue el punto. Lo que sé, que es real, es que quería escribir un libro. Y ese día me siento en la plaza, y en la primera hoja pongo Perspectivas, el título ya lo tenía, y me pongo a escribir. Y de hecho, la primera hoja de Perspectivas es la hoja actual del libro. ¿Y el libro es tu experiencia personal? ¿Habla de tu experiencia personal?
de cómo enfrentás la vida, cómo enfrentás las situaciones. ¿Mm? Por un lado sí, son experiencias, vivencias de diferentes tiempos y diferentes lugares, diferentes viajes. Como te decía, empezó en el 2015. Entonces, desde ese momento hasta hoy hubo un montón de viajes, un montón de situaciones, un montón de experiencias personales que me hicieron un clic. Y en ese clic, ahí es donde escribo. Cuando tengo una enseñanza, cuando observo una situación que me genera una enseñanza, como te decía. Entonces son momentos donde veo una cuestión en la sociedad, veo una cuestión personal y ahí la escribo. Entonces son conclusiones, sí, con un hilo conductor, pero va pasando diferentes momentos de mi vida. Y eso es lo interesante, porque es leerme en 8 años después, me parece interesante cómo pensaba en ese entonces. Entonces va variando el libro en función de dónde estaba, con quién me relacionaba, cómo pensaba, en qué trabajaba. Eso me parece muy interesante, cómo el contexto te va forjando. Y me imagino también que esta recorrida por el mundo en distintos lugares también acelera un poco la experiencia personal, sí, de cada uno. Totalmente, ¿no? La intensifica. La intensifica la experiencia, ¿no? Sí. Porque uno va, bueno, trabajando sobre sus propias vivencias, sus propios errores, conociendo gente, como vos. Totalmente. O sea, sin que venga alguien y te dice, te presento, te doy la mano, este es mi amigo, no. Claro, no. Exacto. Se da en una mirada, en un contacto, en pedirle ayuda, en que te pidan ayuda. Y es otro tiempo el que se vive, otra velocidad. Entonces, al vivir en la velocidad, que creo que es la real, porque generalmente lo que observo en la ciudad es que en todas se vive muy rápido. Y cuando vos salís un poquito de eso y te encontrás con alguien que quiso salir un poquito de eso, la velocidad es otra. Entonces es un tiempo donde las cosas están mucho más claras. Sí, es como alguna vez se le adjudica a John Lennon, ¿no? Que la vida pasa mientras uno piensa en los proyectos futuros y la vida va pasando, ¿o no? Totalmente. Casualmente, y relacionado a eso, ayer veía una imagen en donde estaba una persona y su perro. Sí. Dentro del perro le ponían el icono del pensamiento y el perro estaba pensando, era la imagen, sí, de él con su dueño, digamos. Y en su dueño tenía muchos iconos, qué viajes, qué proyectos, qué trabajos. Entonces decía, los perros están disfrutando ahora porque solo están pensando en lo que está pasando. Sí. Entonces el hecho de estar pensando en muchas cosas y no disfrutar lo que está pasando ahora, por ejemplo esta charla, sí, te lleva a que la vida se te pase, y se te pase más rápido. O sea, vivirla. Vivirla, sentirla. Y sentirla también quiere decir que te duela hay veces, o que te moleste. Y ahí está el punto, porque creo que cuando afrontás eso, y hoy hablabas de ser responsables, cuando sos responsables de lo que sentís, incluso de lo que haces, ahí se siente más, y si lo sentís más, se valora más. Y tiene otro gustito. Nico, muchas gracias por esta visita. Gracias a vos. Bueno, Nicolás Nepote con nosotros. Bueno, gracias Maggie, compañera actoral de Nico. Gracias Lauti y Agustín. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.